De alguna manera yo creo que sentía que tenía cualidades para poder hacer algo relacionado con la cinematografía y por otro lado me interesaba más que otras artes. Bueno, continuamos con Alejandro de Pablo, director de fotografía que ha tenido a buen hacer el venirse aquí hasta Usera. Y quería preguntarte, o sea, ya nos has explicado antes un poquillo cómo, digamos, empezaban tus inquietudes por el mundo de la iluminación, pero ¿tú sabías que querías trabajar en lo que es la creación de contenido, de cuentos audiovisuales, de historias audiovisuales? ¿Lo habías pensado antes o realmente fue surgiendo según estudiabas? Pues tío, no recuerdo muy bien, pero yo creo que la vinculación con el audiovisual empezó porque quería actuar. Ajá. Pero ya te digo, era como, no sé si un capricho, pero bueno, como una fantasía, así que tampoco se acabó de materializar en nada, porque realmente pues era eso. Entonces me interesaba, pues eso, el cine en general. ¿Y qué tiene el cine? Sí. ¿Por qué el cine? No sé, podría ponerme a filosofar un poco, pero no sé, me ha atraído de alguna manera yo creo que sentía que tenía cualidades para poder hacer algo relacionado con la cinematografía y por otro lado me interesaba más que otras artes. Sí, bueno, me gusta Sí, más ver siempre. películas que leer, por ejemplo, o bueno, me fascina la pintura, pero no es que pinte fatal, porque eso también creo que me daría igual, porque probablemente no sería el mejor pintor realista de la historia, porque pintó fatal, pero creo que la pintura no solo es realista y figurativa, entonces puedes hacer un montón de cosas más interesantes, pero vamos, que como que tampoco tenía un impulso. Me emociona mucho ver una película cuando obviamente es una buena peli, me gusta y tal, y ver una exposición de pintura que me flashee, pues también es alucinante, pero había algo dentro de mí que me decía que eso era más para mí que otras cosas. Sabes que no voy a parar hasta que me creas. ¿Está bien? Pues vas a tener que demostrármelo. Desde el año 2013 aproximadamente es cuando ya estás trabajando profesionalmente y creo que es la película de Estocolmo la que colaboraste, que además me comentabas que tenía una peculiaridad, ¿no? Porque había sido financiada. Yo creo que fue la primera peli financiada por crowdfunding, sí. Ajá, financiación Y múltiple. imagino que eso también, pues algo de publicidad le daría, pero la peli realmente tuvo mucho éxito. Yo creo que llegó que tocó a un montón de gente y luego también tuvo éxito en festivales, siendo una peli muy pequeña, en los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos, en los Goya, y por todo el mundo, vamos, viajó un montón y siendo una peli minúscula. Y sí, gustó muchísimo. Hubo un montón, una parte de nuestra generación bueno, y de otras que se identificó mucho con los personajes principales y tal, y con la historia, vamos. Luego, después de esta película de 2013, seguisteis haciendo más, como Que Dios nos perdone, si no recuerdo mal, Sí, el cortometraje de Madre, sí, que luego que hace poco se hizo un largometraje. correcto. ¿Cómo son los rodajes? Porque claro, supongo que habrá diferentes rodajes dependiendo del tipo de producción, Sí, pero ¿cómo vives tú los rodajes? pues agotado. Agotado. ¿Cómo es? Explícanos así un poquito de media, un rodaje medio. Bueno, ahora mismo nos haría esa, pues a ver, ahora ya muchos, yo creo que, no sé ya si se seguirá haciendo o no, pero hasta El Reino, pues era de lunes a sábado. Si te pones 10 más una, más luego si palmas algo de tiempo, más toda la tensión y tal, o sea, son muchísimas horas al día, incluido 8 horas el sábado, en fin, son agotadores. Luego hay mucha, o sea, físicamente son agotadores y luego emocionalmente, psicológicamente también, porque hay mucha tensión, porque vas con muchas prisas, porque todo el mundo quiere hacer lo mejor posible el trabajo que le corresponde y bueno, eso hace que trabajemos con mucho estrés y
y a la vez tienes que estar pues, dando lo mejor de ti desde un punto de vista creativo, artístico y tal, y luego aparte gestionando un montón de historias, apagando fuegos, obviamente preocupándote por las emociones y por el bienestar emocional de tu equipo, Claro. porque eso influye en muchas cosas. Lo primero es preocuparte desde un punto de vista humano, pero luego también por las consecuencias que puede tener en el trabajo. O sea, que me encantaría estar solo pendiente de la luz y de la cámara, pero tengo que estar pendiente de muchas más cosas, claro. Claro, esto sería, digamos, el rodaje, sería la parte de producción, pero antes me mencionabas también que es muy importante tanto la labor previa de preproducción Sí, como la importantísima. postproducción. En la preproducción, ¿cuáles son, digamos, las cosas más importantes que sí o sí tenéis que dejar claro? Bueno, tienes que intentar que todas las localizaciones estén seleccionadas antes de empezar a rodar para poder hacer loca técnica en todas ellas, a la que acudes con un jefe de eléctricos, un gaffer, con un jefe de maquinistas, con el equipo de producción, con arte, etcétera, y poder trabajar, porque si no luego si no están todas estas localizaciones no están elegidas, todas las localizaciones necesarias, luego vas a tener que volver durante el rodaje a visitar posibles localizaciones, a hacer una técnica, o sea, obviamente intentar tener todo el trabajo antes de empezar a rodar, todo lo necesario para rodar, tenerlo hecho durante la preproducción y hablar mucho con... También depende obviamente, claro, del director, pero a mí me gusta, intento hablar a muerte con el director para Entender un poco tener cómo quiere. todo lo más claro posible, incluso las locas técnicas, pues pensar un poco en la planificación, obviamente dejando espacio porque cada director trabaja de una manera diferente y soy yo el que me tengo que adaptar a su manera de hacer, no ellos a la mía, entonces, pues, pero todo lo que podamos adelantar, todo lo que estén dispuestos a adelantar durante la preproducción, eso es una maravilla, porque hace que vayas más ágil en el rodaje. Y luego está la parte posterior del rodaje, la postproducción. Sí. ¿Cuáles son tus tareas ahí como director de fotografía? Bueno, realmente la única tarea sería la corrección de color, aunque te implicas, también depende de lo que te reclame el director y del tiempo y de la disponibilidad que tengas, porque estás contratado para hacer una corrección de color X semanas y tal, con el VFX. A mí me suelen dejar y suele gustar que te impliques, porque yo tengo que controlar también, bueno, muchas veces no hay supervisor de VFX en el set, a no ser que sean jornadas complicadas y bueno, pues como director de fotografía te implicas, es que tienes que rodar de una determinada manera para que luego eso se pueda postproducir correctamente. Claro. Entonces, bueno, pues ya tienes un contacto directo con el departamento de VFX, les consultas cosas, luego cada postproductor pues tiene sus peculiaridades a la hora de trabajar, me adapto a las de cada uno, me da igual, o sea, lo importante es que mientras a mí no me suponga unos condicionamientos muy grandes, que no me lo suele suponer, son matices, pero realmente mi trabajo es la corrección de color y supervisar de alguna manera el trabajo con el director del VFX. Volviendo un segundito también a lo que hablábamos al principio, el rodaje. Tú llevas ya desde 2013 participando activamente en rodajes de series, en películas, en cortometrajes. Si tuvieras que destacar un rodaje, mójate, ¿cuál sería? ¿Destacarlo desde qué punto de vista? Para ti, importante. Pero que me guste o que haya Sí, sido un algo desastre o que haya sido maravilloso. Vamos a hablar de mejor, de buen rollo. Luego, si quieres, hablamos del otro. A ver, que Dios nos perdone quizás, porque fue mi primer rodaje grande, y bueno, aunque fue duro, fue durísimo, pero fue muy bonito. Yo creo que conseguimos hacer cosas que muchos ponían en duda que se pudiesen hacer. Creo que conseguimos realmente rodar lo que quisimos, donde quisimos, con quien quisimos y bueno, no estuvo libre de esfuerzos ni de dramas ni de tal, pero tengo bastante buen recuerdo, no sé. ¿Volverías otra vez a hacer el mismo rodaje? O sea, la pregunta es que si crees que me saldría igual o haría lo mismo tal, que te apuntarías o que repetiría otra vez. Sí, no, bueno, yo intentaría, obviamente me lo empezaría de cero, pero sí, muchas de las cosas que hicimos las sigo intentando hacer, sí. O sea, hay que pensar que normalmente para un director o para un director de fotografía,
a ver cómo decirlo esto sin que suene un poco raro, a veces nos olvidamos de toda la maquinaria que viene por detrás de nosotros y muchas veces puede ser innecesaria, pero otras muchas veces, aunque nos lo parezca, no lo es. Pero yo por lo menos, es que es muy difícil, y nosotros en Que Dios nos perdone pues nos dimos de bruces con la cruda realidad, porque queríamos que todo fuese mega... joder, no me sale la palabra, pero todo muy reducido, los equipos muy reducidos, los pocos camiones, todo como, porque queríamos movernos, íbamos a rodar en el centro de Madrid, gran parte de la película. En ese momento, no sé si se empezó a abrir un poco, creo que fue justo cuando Carmena empezó su mandato, y había mogollón de problemas para rodar en Madrid, era muy difícil, se rodaba muy poco en el centro de Madrid, o sea, se daban poquísimos permisos, entiendo que también probablemente es en un tema político, pero yo creo que a los vecinos en el centro de Madrid no les gustan tampoco los rodajes, o sea, que habría un poco de todo. Y justo coincidió que nosotros, para Que Dios nos perdone, pudimos rodar pues en ópera, por ejemplo, en La Puerta del Sol.